Hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidos a RTP Mundo, es un placer saludarlos cada fin de semana. Gracias por compartir su sábado o su domingo con nosotros. Sábados y domingos, 14 horas, es la cita con las noticias internacionales. La recomendación de siempre, no se olviden descargar este podcast. Pueden ustedes escuchar el podcast de RTP Mundo a partir de las plataformas que están saliendo en pie de pantalla. Estas son Spotify, Amazon Music, Podbean App y por supuesto Google Podcasts. Descarguen ahí, ya tenemos 20 episodios subidos, así que pueden disfrutar también desde esta plataforma. Bueno, momento de plantearles lo que vamos a tener durante este fin de semana y es sin duda alguna en nuestro sector Planeta Caliente vamos a estar hablando de una fatídica decisión por parte del gobierno de República Democrática del Congo. Este país, lamentablemente, que dice que no quiere, que su prioridad no es salvar al planeta, lamentablemente goza en su territorio de uno de los pulmones más importantes del mundo, una selva tropical que solamente se puede comparar a la Amazonía de Sudamérica. ¿Qué quiere hacer este caballero? Va a subastar más de 240,000 kilómetros cuadrados de esta reserva forestal a empresas petroleras para poder extraer gas y petróleo de estos lugares y sabemos lo que eso significa, pero lo vamos a analizar y se los vamos a contar a detalle. Y en nuestro sector, a fondo, tenemos que analizar a fondo la crisis política, social y económica que está viviendo la Argentina. Todo a raíz de la economía, una economía mal manejada. Vamos a comprender los temas de por qué se encuentra en esta situación y qué podría pasar más adelante. Así que acompáñenos, tenemos una horita para compartir con ustedes lo más importante a nivel mundial. Vamos a empezar con las noticias más importantes de esta semana. Muy bien, como primer tema tenemos que hablar que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha abierto una investigación criminal contra el expresidente Donald Trump. Es así como el Departamento de Justicia está investigando las acciones del expresidente Donald Trump para tratar de revertir los resultados de las elecciones de 2020 que acabaron en el asalto al Capitolio. La semana pasada concluyó la primera ronda de interrogatorios públicos que iniciaron en junio y está previsto que continúe en septiembre. En la última audiencia del pasado jueves se probó que Trump decidió no frenar de forma inmediata el ataque porque le convenía y solo 3 horas después, ante las peticiones de su círculo cercano, emitió un mensaje en el que pidió a los asaltantes que se fueran. Además, al día siguiente se negó a desacreditar a los asaltantes y a solicitar públicamente al Departamento de Justicia que los infractores fueran procesados, además de reconocer en un video que no quería decir que las elecciones se habían terminado. Hasta el momento se conoce que hay 2 vías de investigación. Por una parte, se está investigando las conexiones de Trump por el asalto al Capitolio y su relación con los organizadores. Y por otro lado, se investiga un esquema para sustituir a electores de diversos estados con partidarios de Trump. Una investigación dual en lo que se considera la investigación más grande jamás llevada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Vamos a ir con Brasil. Recuerden que este 2 de octubre se van a celebrar elecciones generales en este país y hasta el momento no se conoce si habrán debates electorales en este país. En un ambiente de extrema polarización para las presidenciales en Brasil, aún no está definido si habrán debates entre los candidatos favoritos de este país, que son el actual mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, mismos que mantienen distintas posturas. Por un lado, Lula, que parte como favorito en la intención de voto, está dispuesto a debatir, pero propuso limitar los debates a 3 y organizados de manera conjunta por los medios de comunicación interesados. Por su parte, el actual presidente y el rival de Lula, Jair Bolsonaro, dijo que solo irá a los debates en una hipotética segunda vuelta con Lula. La primera vuelta se prevé que sea el próximo 2 de octubre. La situación provocó que de forma anticipada ya se suspendieran para las 2 semanas de agosto 3 debates televisivos que son una tradición en Brasil, siendo un escenario inédito desde el reinicio de la democracia en las elecciones de 1989. Tercer tema, hemos visto esta semana hablar al dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien ha dicho que estaría dispuesto a utilizar armas nucleares.
Corea del Norte asegura estar dispuesta a usar armamento nuclear contra sus enemigos. Así fue lo que dijo Kim Jong-un en el discurso conmemorativo por el Día de la Victoria. Según el líder norcoreano, que puso una retórica profundamente amenazante, el país está al borde de la guerra. Observadores internacionales, sin embargo, aseguran que es poco probable que Corea del Norte utilice armamento nuclear contra sus enemigos, especialmente Estados Unidos, con una fuerza militar considerablemente superior. Ha además acusado a Washington de satanizar a Corea del Norte para justificar sus políticas hostiles e indicó que los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur muestran la doble moral de estos países. Como siguiente tema hablamos de que ha comenzado ya la guerra energética en Europa, y es que el gasoducto Nord Stream 1 ha reducido su suministro hasta el 20% de su capacidad, unos 33 millones de metros cúbicos diarios de los 167 millones que es capaz de transportar. Rusia asegura que la turbina necesaria para reparar el gasoducto no llega, pero la empresa alemana Siemens Energy, fabricante de la pieza, aseguró el martes que solo necesita el visto bueno de Rusia para la importación. Lo que estamos viendo aquí es en realidad un juego de poder y no nos dejaremos impresionar por ello, aseguraba la portavoz del gobierno alemán, Christiane Hoffmann. La Unión Europea se ha preparado para los recortes y acordó un plan para reducir el consumo de gas en un máximo de 15% en invierno para romper su dependencia de Rusia. Países como España y Portugal con menos dependencia del gas ruso deberán reducir un 7%, pero muchos coinciden en que la actual crisis energética tiene una dimensión mayor. Como siguiente tema tenemos que referirnos a este país africano. Túnez ha aprobado una nueva constitución con muy baja participación ciudadana. Solamente el 27,54% de los casi 9 millones de votantes acudieron a las urnas en Túnez, aunque más del 90% del voto fue favorable a la nueva constitución presentada por el presidente Kais Saied, en la que los críticos ven un intento de centralizar el poder. La oposición llamó al boicot de la votación. La baja asistencia demuestra la falta de apoyos del presidente. Este ha sido el proceso electoral con menor asistencia desde la transición democrática del país en apenas el año 2011. La nueva constitución elimina muchos de los controles al poder presidencial y los críticos advierten que la nueva estructura política de Saied es una nueva autocracia en el país que en 2011 dio inicio a la primavera árabe. Las principales ciudades del país multiplican sus medidas de seguridad por miedo a protestas de la oposición contra el resultado del referéndum. Hablamos del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, quien ha retomado el contacto con su par ruso para tratar el canje de detenidos. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha anunciado haber presentado un plan a Moscú para la liberación de 2 compatriotas detenidos en suelo ruso y que mantendría una conversación telefónica sobre el tema con su homólogo Sergei Lavrov, la primera desde la invasión rusa de Ucrania en febrero. Los estadounidenses en cuestión son Paul Whelan, ex infante de Marina, detenido en la capital rusa por los servicios de seguridad en 2018, acusado de espionaje, y Brittney Griner, jugadora de baloncesto y doble campeona olímpica, arrestada el pasado febrero en el aeropuerto de Moscú por llevar aceite de cannabis, que está prohibido en este país. A cambio, Washington liberaría a Viktor Bout, traficante de armas ruso, condenado a 25 años de cárcel en 2012, también por espionaje. Rusia asegura que aún no se han cerrado ningún acuerdo al respecto y ha criticado el anuncio de Blinken, pues mantiene que estas operaciones solo se darán a conocer una vez efectuadas. Ambos países alegan que las sentencias contra sus ciudadanos no tienen fundamento. En respuesta también, la portavoz, la asistente en realidad de Sergei Lavrov, le dijo que el canciller está con una agenda muy apretada y que le atenderá una vez que concluya sus actividades. Como séptimo tema hablamos del presidente del Perú, que ha cumplido un año en el poder y se encuentra cercado por la justicia y la oposición de su país. El izquierdista Pedro Castillo cumplió este jueves un año de mandato con un récord de 5 investigaciones fiscales por presunta corrupción y el asedio de un Congreso dominado por la derecha que exige su renuncia. Castillo, un maestro rural y sindicalista, ha sobrevivido ya a 2 intentos de destitución por incapacidad moral, impulsados por un sector del Congreso
que está descontento desde el inicio de su mandato. Los peruanos, divididos sobre Castillo, quien canalizó en 2021 un voto de protesta como un rostro nuevo, ajeno a los partidos dominantes, salpicados por la corrupción. Su desaprobación en los sondeos subió a 74%, 4 puntos más que en junio, según una reciente encuesta de Ipsos. En el Congreso también queda mal, debido a que en un 79% lo desaprueba. Y hablamos a continuación de Ucrania, que ha anunciado que sus puertos para exportar grano de trigo van a ser retomados desde esta semana. El anuncio se produce unos días después de que Ucrania y Rusia, los mayores exportadores mundiales de cereales, firmaran sendos acuerdos en Estambul, bajo auspicios de la ONU, para aliviar la crisis alimentaria mundial y crear corredores seguros en el Mar Negro. Sin embargo, el acuerdo se vio comprometido el pasado sábado tras un bombardeo ruso en Odessa que generó una oleada de condenas. Los puertos de Odessa, Chornomorsk y Pivdeni reanudaron su trabajo, indicó la Marina ucraniana en Telegram. Esta semana el presidente ucraniano ha visitado el puerto de Chornomorsk, cerca de Odessa, en el Mar Negro. Ha supervisado la primera exportación de grano que se espera del país desde el acuerdo conjunto entre la ONU, Turquía y Rusia. Más de 20 millones de toneladas de granos estaban bloqueados desde el inicio del conflicto en los puertos de la región de Odessa por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Ucrania para defender sus costas. Como siguiente tema, se han publicado 2 estudios nuevos extensivos sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19 en Wuhan. Un mercado animal en la ciudad de China, en Wuhan, fue el epicentro de la pandemia de coronavirus. Esa fue la conclusión de 2 nuevos estudios que publicó la revista Science el martes y que alegan haber inclinado la balanza en el debate sobre el origen del virus. El primer artículo analizó el patrón geográfico de los casos en el primer mes del brote, en diciembre de 2019, y mostró que los primeros contagios se aglomeraban alrededor del mercado de Wuhan. El segundo estudio de la información genómica de los primeros casos para analizar la evolución temprana del virus, concluyendo que era improbable que circulara ampliamente entre humanos antes de noviembre de 2019. Ambos fueron anteriormente publicados como preimpresiones, pero ahora fueron sometidos a una revisión científica por pares y aparecen ahora en una revista. Como siguiente tema, la preocupación que se ha dado a conocer esta semana, en los últimos días, es que Estados Unidos ha publicado los datos del encogimiento de su Producto Interno Bruto, lo que hace que entre en una recesión técnica. Se denomina recesión técnica, según el consenso de los economistas, a la situación económica que se da al encadenar 2 trimestres de contracción económica. De acuerdo con esta definición, Estados Unidos entró en recesión técnica en el segundo trimestre de este año, cuando su Producto Interno Bruto experimentó una caída del 0,2%, tras ya haberse contraído un 0,4% en los 3 primeros meses del año. Entre abril y junio de 2022 se registraron descensos en la inversión privada e inventarios, en inversión residencial fija, en el gasto del gobierno y en inversión fija no residencial. No obstante, estos retrocesos fueron compensados en parte por un alza en las exportaciones y el gasto de los consumidores. La contracción económica del segundo trimestre se produjo en un contexto de continua inflación, bajo desempleo, tipos de interés al alza y problemas persistentes en la cadena de suministro. Debido a esta contracción, el PIB de Estados Unidos al cierre del segundo trimestre de 2022 era un 2,5% superior al observado al finalizar el cuarto trimestre de 2019, antes de cualquier impacto de la pandemia. Y finalmente hablamos de las inundaciones fugaces que se han dado cita en Kentucky, también en Estados Unidos. El número de muertos por las inundaciones en el centro y este de Kentucky ha ascendido a 15, según indicó este viernes el gobernador del estado, Andy Beshear. El gobernador dijo que entre los fallecidos hay ancianos y probablemente niños, y advirtió de que esta cifra subirá y podría ser más del doble. El presidente Joe Biden anunció este viernes la declaración de Kentucky como zona de desastre mayor para confirmar la ayuda federal que el gobierno del país dará al estado para hacer frente a las inundaciones, informó la Casa Blanca en un comunicado. Al amanecer de este viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional, el tramo del río Kentucky en la ciudad de Jackson alcanzó la cota más alta jamás registrada, con 13 metros, superando un récord establecido en 1939.
Bien, ese es nuestro resumen de noticias más importantes de la semana. Momento de la primera pausa. Al retornar estaremos con Planeta Caliente hablando de esta subasta de selva virgen por parte de la República Democrática del Congo. Ya volvemos, no se vayan. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Estamos a continuación en nuestro sector Planeta Caliente, un sector que habla acerca de la crisis climática, la gravedad de ella. Y bueno, la verdad es que cada semana hay algo nuevo y las malas noticias que les voy a dar a continuación son muy desalentadoras. Vamos a hablar del tema con un viejo amigo que igual nos acompaña siempre. Él es investigador de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo de Ecuador. Su nombre es Enrique Richards. ¿Cómo estás, querido Enrique? Qué gusto saludarte. Un saludo a la distancia. Bienvenido a RTP Mundo. Querido amigo, gratísimos recuerdos y bueno, un honor volver a compartir este espacio con el equipo de RTP. Gracias por tu tiempo y por dedicarte para hablar de estos temas con nosotros. A ver, vamos a contextualizar el hecho, y es que durante las últimas semanas se ha dado a conocer acerca de una decisión por parte del gobierno de la República Democrática del Congo. Si usted no está pudiendo ubicar dónde queda este país, está más o menos al centro, y sí, en el corazón del continente africano. Tiene la segunda selva más extensa del mundo, seguida de la Amazonía. Es otro pulmón del mundo, es el segundo pulmón. Los humanos tenemos dos pulmones, la Tierra parece también tener dos, la Amazonía y la cuenca del Congo. Y en este sentido es además uno de los santuarios más importantes del mundo, pues alberga a la mayor cantidad de gorilas, y está ahí el Parque Beritunga, que es un parque nacional de protección del medio ambiente, de animales. Y lamentablemente la guerra en Ucrania, sin duda alguna vamos a seguir hablando de esto, porque eso ha vuelto a levantar los ánimos de varios países por volver a buscar los mercados que ahora representan el mercado europeo en términos energéticos, en términos de petróleo, en términos de gas. Hoy en día muchos países africanos están buscando la forma de venderle gas y petróleo a Alemania, que es uno de los principales consumidores y que quiere dejar de depender del gas ruso, que cada vez le van cerrando más el grifo. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno de Congo ha dicho, no es nuestra prioridad salvar el medio ambiente, y han anunciado que van a subastar 240,000 kilómetros cuadrados para empresas petroleras, para que vayan y obviamente lleven su gran maquinaria, boten y tumben gran parte de esos árboles, para comenzar a perforar y, claro, encontrar recursos, encontrar el oro negro, que es para poder seguirse llenando los bolsillos y venderle gas y energía a Europa y a otros clientes, obviamente. ¿Quién no quiere petróleo en este momento con el hermoso precio de $95 por barril? Algo que durante la pandemia llegó a costar menos, $20, ¿no? Pero bueno, hemos preparado unos cuadros que más o menos les muestran estos datos. Si me ayudan en la producción con la lectura de estos cuadros, les vamos a mostrar un poco. Aquí está, los bloques de petróleo y gas que se subastarán a finales de julio se extenderán hasta el Parque Nacional Virunga, la reserva de gorilas más importante del mundo. Para el presidente Tshisekedi, presentar a su nación como un baluarte contra el calentamiento global ha enfrentado las realidades políticas. Pero los científicos dicen que puede causar estragos, preciosas selvas tropicales y que los Tuberasque proporcionan una de las últimas líneas de defensa para un planeta que lucha por contener el aumento de las temperaturas. Bueno, y ante este contexto, querido Enrique, bueno, lástima que siempre nos tengamos que encontrar para malas noticias, pero ¿qué representa? Porque no solamente va a ser perforar para poder conseguir petróleo y gas, sino muy probablemente se va a comenzar con dar vía libre a la deforestación, y 240,000 kilómetros, que hoy parece una extensión de tierra enormes, el día de mañana pueden ser 500,000. Así es, querido amigo.
la problemática es bastante compleja. Como tú bien lo indicaste, no se trata simplemente de perforar y sacar petróleo. Esto requiere de las prospecciones sísmicas que habitualmente se hacen y luego hay que abrirse camino para las máquinas y todo eso implica una gran deforestación. Eso sin tener en cuenta que es una industria muy sucia la extracción de petróleo. Siempre hay derrames y el derrame de petróleo es terriblemente tóxico para el suelo y la biodiversidad. Entonces, el país y el mundo se va a ver afectado. No nos olvidemos que cuando hablamos de pulmón del planeta, tenemos que tener en cuenta que los seres humanos necesitamos oxígeno para respirar y ese oxígeno viene precisamente de estos bosques. Por otro lado, el presidente del Congo, como antes fue también, hizo lo propio el presidente de Nigeria, Guinea Ecuatorial, por citar algunos de los países petroleros de África, también se comprometió a que, paralelo a la deforestación, también se iba a forestar. Pero lo que hay que tener en cuenta es que detrás de esta promesa hay un engaño, porque la forestación implica crear bosques artificiales con plantas que no son nativas, árboles que no son nativos y que no cumplen la misma función ecológica que el propio bosque nativo. Eso sin hablar de la biodiversidad que se pierde, sobre todo. No nos olvidemos que ahí hay una especie muy emblemática, el famoso gorila, que Dian Fossey, que se hizo famosa a través de su libro Gorilas en la Niebla, y posteriormente Sigourney Weaver hizo la película Gorilas en la Niebla, ¿no? Ella fue un adalid en la protección de esta especie, ¿no? Pero en este sentido, bueno, están involucradas empresas tan importantes como Total Energies, empresa francesa que justamente es la que se comprometió a hacer estos bosques artificiales en compensación por la destrucción de los bosques naturales. Pero un bosque de especies monoespecífico, o sea, de una sola especie, nunca va a sustituir el bosque nativo que está formado por cientos de miles de especies vegetales, animales y de hongos. Por otro lado, querido amigo, aquí tenemos que concientizarnos de que el futuro del petróleo como combustible también tiene sus días contados. Tendríamos que estar enfocados en las nuevas fuentes de energía, como lo que está haciendo los emprendimientos que inició en forma pionera Elon Musk con los vehículos eléctricos y que ahora todas las empresas están acoplándose a eso, o incluso la fuente de hidrógeno. Toyota recientemente ha sacado un vehículo accesible y ya hay en Europa estaciones de servicio que dan hidrógeno líquido a estos vehículos. Entonces, es una fuente un vehículo de hidrógeno tiene emisiones cero, porque el único residuo, por así decirlo, de la combustión es vapor de agua. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que hay alternativas incluso más económicas. Obviamente, hay intereses para que esto no ocurra. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero no nos olvidemos, querido amigo, que si bien el presidente del Congo dijo o tomó esta decisión porque, según él, se va a incrementar el Producto Interno Bruto del país, el país va a salir de la pobreza, etcétera, etcétera, eso ya deberíamos saber que eso es literalmente
cuento chino, porque el petróleo no solo es sinónimo de contaminación, también es sinónimo de corrupción. Tener petróleo no significa... Todos los recursos naturales. ¿Cómo, perdón? La gran parte de los recursos naturales están ligados a la corrupción. Totalmente de acuerdo, querido amigo. Y en este caso es un caso emblemático. No nos olvidemos, aquí en Latinoamérica tenemos países como Venezuela que tiene cualquier cantidad de petróleo y eso no implica que el país sea rico y que tenga equidad social por detrás de eso. En el caso de el Congo, de acuerdo a Transparencia Internacional, te comento que los datos del 2021, finales del 2021, no están los del 2022 todavía, el Congo ocupa el lugar 162 de 180 países, o sea, es uno de los países más corruptos del mundo. ¿Eso qué significa? Sí. Lo que normalmente sucede, que el dinero del petróleo queda en manos de los políticos, de unos pocos, y el país sigue siendo pobre. Y después de la destrucción de los bosques, va a quedar más pobre aún, porque las poblaciones indígenas viven de los recursos que le da ese bosque. Entonces lo vamos a privar de ni más ni menos que de su fuente de alimentación, vestimenta, etcétera. Eso sin contar la inseguridad, porque detrás de esto vienen las mafias asociadas, vienen todo tipo de... Sí. Querido Enrique, ahora también quiero hablar acerca de las reservas de carbono que están presentes en esta parte del mundo, en estas selvas tropicales, y que el día de mañana podrían ser más bien aportar más carbono del que absorben. Correcto. Para que nos entienda doña Rosa, lo que tenemos que tener en claro es que, por ejemplo, ¿por qué se llaman reservas de carbono? Porque una planta, cuando crece, construye su, entre comillas, esqueleto, lo construye con celulosa, lo que después nosotros utilizamos bajo la forma de madera. Y esta celulosa, para que el árbol sintetice la celulosa, lo hace tomando dióxido de carbono de la atmósfera. Entonces, literalmente podemos decir que la madera de estos árboles es dióxido de carbono fijado en esa madera. Por eso es una reserva de carbono. Entonces, mientras más árboles tenemos, menos dióxido de carbono hay en la atmósfera. Por eso se lo denomina reserva. Entonces, cuando destruimos, cuando quemamos, por ejemplo, un árbol, estamos liberando de nuevo ese dióxido de carbono a la atmósfera y con eso aumentamos la temperatura global y estamos promoviendo un cambio climático global al cual estamos sufriendo en estos precisos momentos. Entonces, eso hay que tomarlo también como incluso una medida económica, es decir, cuánto dinero se gasta, por ejemplo, cuando Estados Unidos sufre un huracán como el Katrina, como consecuencia de estos cambios climáticos, por ejemplo. Huracanes han habido siempre, pero no con la envergadura de los cambios climáticos que estamos en estos momentos. Y no nos olvidemos también que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, tú mencionaste que uno de los pulmones justamente es la Amazonía. Bien, a la misma latitud que ocurren los huracanes en Estados Unidos, está, por ejemplo, aproximadamente Bolivia. ¿Y por qué Brasil, Bolivia no tiene huracanes? Pues porque tiene selva. Y la selva es la que permite, o la que, mejor dicho, no permite
que existan huracanes. ¿Por qué? Porque los árboles actúan como un freno para que los vientos no tengan la velocidad y la rotación necesaria para esa formación. Pero en el momento que Brasil se quede sin árboles en Latinoamérica, vamos a tener huracanes también, ¿eh? Sí. Entonces, la importancia de los bosques va muchísimo más allá. Tampoco nos olvidemos que la fuente de lluvia son los bosques. Así es. Muy bien, mi querido Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que el tema es extenso y es amplio, pero Sí. tú nos has dado información muy valiosa. Agradecemos siempre tu tiempo y en una próxima oportunidad te vamos a estar convocando sin duda alguna. Muchísimas gracias, querido amigo. Un cordial saludo a mi querida Bolivia y bueno, estamos a disposición. Aquí desde la Universidad San Gregorio de Portoviejo, un cordial saludo. Muchísimas gracias, querido Enrique. Bien, Enrique Richards nos ha acompañado, él es biólogo, ha dedicado su vida a esto definitivamente y nos ha traído un panorama. ¿Y saben qué? A eso más hay que agregarle que la República Democrática del Congo, el país que dice no queremos salvar al planeta, no es nuestra prioridad, tiene el 60% de las reservas de cobalto. El cobalto es lo que se necesita para poder crear baterías eléctricas, para crear las baterías de nuestros celulares y para poder crear los chips de nuestras computadoras. O sea, todo lo que está interconectado, todo lo que más se necesita. Así que en este momento la forma en la que están extrayendo, que hasta niños trabajan de manera inhumana, genera una cantidad de residuos tóxicos que también le aportan a este país a ser uno de los principales, entonces ahora que se va a convertir, me imagino, en los próximos años, en uno de los principales colaboradores de la crisis climática. Bien, bueno, pero así es nuestra forma de vida, ¿no? Pequeña pausa, ya volvemos con más en RTP Mundo. Bien, muchísimas gracias por estar de vuelta con nosotros. Es momento de abordar el tema de la crisis económica que ha derivado en una crisis política y social en Argentina, el vecino país cuya moneda ampliamente devaluada ha hecho que los argentinos se pongan a ahorrar hasta en bolivianos. En ese sentido, y para ver qué es lo que ha llevado a que la economía de este país haya llegado hasta estos niveles, estamos con el analista financiero Jaime Dunn. ¿Cómo estás, querido Jaime? Bienvenido. Gracias por compartir tu fin de semana con nosotros. Jorge Luis, muchas gracias por la oportunidad. Con todo gusto aquí compartir contigo. Fantástico. Bien, a ver, empecemos a ver estos cuadros que hemos preparado con la producción en relación a la inflación que viene sosteniendo ya Argentina, y vamos a comenzar leyendo el primero en cuanto desde el 2018 la inflación que tiene Argentina. Como ven ustedes, 24,8% fue en el 2017, en el año 2018 47,6%, en el 2019 sube a 53,8%, en el 2020 a 36,1%, baja, luego vuelve a subir en el 2021 a 50,9%, y si continúa así en este 2022 podría cerrar en 72,2%. ¿Por qué? Porque más o menos la inflación mensual está por el orden del 5 a 6%. Vamos con el siguiente dato que nos muestra la subida del precio del dólar. Esto, el cambio oficial. Estaba en el año 2017, miren ustedes, en 18 pesos por cada dólar. En el año 2018 trepa a 37,7, sigue trepando en el 2019 a 59,39, sube en el 2020 a 84 pesos por cada dólar, en el 2021 a 102,72 y en julio del 2022 se encuentra en 130,4. Y esto es solamente el oficial, porque el dólar blue, que es el que se utiliza ampliamente, el que cambia la gente en el mercado negro, está o llegó a costar 330 pesos por cada dólar.
Ahora, Jaime, tú ayúdanos a entender qué es lo que hace que esta situación, muy parecida a la de Venezuela, con sus escalas, por supuesto, se haya dado este contexto de un cambio de precios al día. ¿Por qué llega un país a tener esta inflación? Mira, Jorge Luis, primero que es importante para entender la problemática de Argentina, que este tema no es un tema de este gobierno o del anterior, de los últimos 3 o 4 gobiernos. La Argentina es un país que en los últimos 80 años, básicamente durante todo el peronismo, ha funcionado con una política donde el gasto público ha sido muy importante, se gasta más de lo que se tiene, y lamentablemente se tiene un país donde obviamente cuando tú gastas más de lo que tienes generas déficits fiscales, eso lleva al gobierno a tener que financiar esos déficits. En los últimos 60 años, solo 6 años han sido positivos. Entonces, un país que al gastar más de lo que tiene que imprimir dinero para distribuir a la gente, y ese es el otro problema. Es un gobierno donde la distribución de la riqueza en vez de la generación de la riqueza se ha vuelto, digamos, la política económica más importante, y eso te lleva a estos temas de inflación. Entonces, no estamos viviendo nada que no sea diferente a lo que ya se ha tenido en las últimas 16 crisis que ha tenido la Argentina previamente a esta, Jorge Luis. ¿Cómo era Argentina en el año 1920? Bueno, mira, esa es una de las paradojas y las cosas más asombrosas. La Argentina en los años 20 era uno de los países más ricos del mundo. Tenía un ingreso per cápita igual a Francia. 1920 se calculaba que un sueldo en Argentina era 4 o 5 veces más alto que un sueldo en Francia. Realmente una potencia mundial instalada en Sudamérica, ¿no? Y justamente, pero era en las épocas donde la economía se manejaba en base a otros principios, en base a otras creencias y otras costumbres, aspecto que ha cambiado muchísimo en los últimos 80 años. Claramente. Ahora hemos visto que también al mismo tiempo como el gobierno va a tener que reducir el déficit fiscal porque ha ido a tocar las puertas de todos los posibles prestadores. No ha podido hacer así, incluso se ha metido en una problemática de fondos buitre en la que la Argentina estaba al borde de entrar en default. Y bueno, finalmente fue a la satanizada FMI, al Fondo Monetario Internacional, que le dijo, bueno, si quieres pagarme, tienes que hacer algunos ajustes fiscales. Y en ese sentido, pues, los ajustes del FMI no son del todo populares, y más aún en una economía que está acostumbrada a los subsidios públicos. Pero al parecer está teniendo que recortar nomás algunos subsidios sociales. ¿Cómo crees que le vaya a ir con este préstamo del FMI y los ajustes fiscales? Bueno, evidentemente el FMI, como sabemos, siempre te va a pedir, y la receta es relativamente muy conocida. El FMI lo primero que te pide es el recorte del gasto, ¿no? Del gasto fiscal, que es lo que menos políticamente es atractivo en la Argentina. A ver, recordemos, Jorge Luis, la Argentina tiene dentro de la fuerza laboral, digamos, 35 millones de personas, 6 o 7 millones son formales, otros 7 millones son informales, y lo más asombroso es que 20 millones de personas reciben algún tipo de subsidio, algún tipo de chequecito a fin de mes, y hace que el gasto sea tremendamente alto. Entonces, la receta FMI es muy sencilla: le reduces el gasto. Eso significa que tu déficit fiscal, que ha estado en promedio de entre 6 y 8%, ahora lo debes bajar a un 3%, después a un 2% y llegar al equilibrio fiscal. Y eso, obviamente, en la Argentina, bajo las políticas de Estado, que te digo de nuevo, hace 80 años son la del proteccionismo,
la de redistribuir la riqueza que hay, la del estatismo, la del populismo, es muy difícil de implementar, ¿no? Y eso también creo que está llevando a este resultado que estamos viendo en la Argentina de una crisis política entre kirchneristas, ¿no es cierto?, entre peronistas, entre el grupo de la vicepresidenta, porque el costo político es muy alto de cumplir con esas metas del FMI. Pero creo que hay la esperanza de que la mayoría de los argentinos ya se han dado cuenta que esto simplemente ya no puede continuar, y me parece que políticamente se van a tener que dar cambios, porque al final de cuentas el que le va mal en la economía deja el gobierno. Eso le pasó a Macri, entra Fernández y Fernández parece que no va a tener todo el apoyo popular, porque la economía va a ser de nuevo la que va a terminar sacando este gobierno. Ahora, con las últimas noticias que se han conocido en las últimas horas, que un ministro de Economía, recordemos que Martín Guzmán renunció el 7 de julio e inmediatamente fue reemplazado por la señora Batakis, quien no ha durado ni un mes en el cargo, es decir, que en un mes han estado 3 ministros en esa cartera de Estado. Ahora está un superministro, así es como lo han denominado en la prensa, porque va a estar a cargo de no un ministerio, sino 3. Eso quiere decir entonces que van a tratar de encoger el gasto público de lo que representaban 3 ministerios a que lo maneje una sola persona. Lo ideal hubiera sido, ¿no? Y sería interesante que el presupuesto de esos 3 ministerios sería suficiente para reducir el gasto. Obviamente no es así. El disminuir esos ministerios en 1, 3 en 1, no te va a reducir el gasto de manera importante. Yo creo que este cambio es un tema político, es un tema de acuerdos, es un tema. No nos olvidemos que Sergio Massa, el nuevo ministro, fue candidato en la última elección, tuvo casi un 21% de apoyo, y políticamente se consideraba como un enemigo, digamos, de Cristina Kirchner, ¿no? Y el hecho que haya entrado, creo que abre esperanza, porque primero que él no puede haber entrado sin la aprobación de Cristina, la vicepresidenta. Y si la presidenta Cristina Kirchner ha estado dispuesta a aceptar a un Sergio Massa en el gabinete, es porque de alguna manera la misma Cristina Kirchner se ha dado cuenta que la economía tiene que ser prioritaria en esta etapa, porque al final de cuentas, si les va mal, como te decía, van a perder las próximas elecciones, y que pierde la economía, pierde las elecciones, así es de claro. Y creo que ella ha estado ha abierto un poco su mente y su permisibilidad de decir aceptaré aunque sea un enemigo por las cosas que me afectan la economía, ¿no? Y eso, si se han visto en las estadísticas, si has visto las estadísticas y los números, en Argentina como que ha creado un poquito de esperanza, ¿no? Es como que se ha visto una pequeña luz. Estaba claro que la anterior ministra no iba a resolver el problema, y no resolvía el tema político, y obviamente Guzmán se acercó muy rápidamente al Fondo Monetario, y fue algo que no gustó tampoco al partido de poder en este momento y al gobierno del señor Fernández, ¿no? Así es. Bueno, a ver, vamos a ver cómo va decantando este tema. Sin duda le vamos a hacer seguimiento. Muchísimas gracias por tu tiempo, y pues en una próxima oportunidad vamos a estar conversando. Un saludo. Muchas gracias, Jorge Luis. Un abrazo. Un abrazo. Jaime Dunes, analista financiero, nos ha acompañado a conocer la situación política y en realidad económica principalmente, que deriva en lo político y en lo social que está viviendo la Argentina. Bien, es momento de nuestro siguiente sector, protagonistas. Bueno, y para nuestro sector protagonistas tenemos que referirnos sin duda alguna a lo que ha sucedido esta semana en relación al Papa Francisco. Pues el Papa Francisco ha llegado el domingo a Canadá para visitar una de las
durante 6 días, en el cual pidió perdón personalmente a los supervivientes indígenas de los abusos cometidos en las escuelas residenciales gestionadas por la Iglesia Católica. Esta visita histórica giró, entre otros temas, alrededor de 150,000 niños autóctonos que se matricularon desde el final del siglo XIX hasta la década de 1990 en 139 escuelas residenciales, donde pasaron meses o años aislados de sus familias, su idioma y su cultura. Muchos de ellos abusados física y sexualmente por los directores y maestros, y hasta 6,000 murieron por enfermedad, desnutrición o negligencia. Llegaron a verse, incluso a conocerse el año pasado, incluso hasta tumbas que fueron descubiertas de estas pequeñas criaturas. Y de esta manera, estas fueron las palabras que se vertieron esta semana. Están las palabras del Papa Francisco. Pido perdón en particular por la forma en que muchos miembros de la Iglesia y de las comunidades religiosas cooperaron, sobre todo a través de su indiferencia en los proyectos de destrucción cultural y de asimilación forzosa promovidos por los gobiernos de la época, que culminaron en el sistema de escuelas residenciales. No terminó ahí. Frente a este deplorable mal, la Iglesia se arrodilla ante Dios e implora su perdón por los pecados de sus hijos. Pido humildemente perdón por el mal cometido por tantos cristianos contra los pueblos indígenas. Estas fueron las palabras que dijo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, cuando se enteró de la muerte de estos niños en el año 2021, cuando salió a la prensa internacional, al mundo entero. El mayor error que ha cometido este país es la asimilación forzosa de los menores indígenas a través de los internados. Aquí está André Carrier, el miembro de la Federación Métis de Manitoba. Como las palabras verdaderamente de los indígenas del mundo son siempre tan sabias, esta nación originaria cree que si lloras, lloras amor. Entonces atrapas las lágrimas en un trozo de papel y lo vuelves a poner en esta bolsa. Luego la quemas para devolver las lágrimas de amor al Creador. Poético, ¿no? Hermoso. Qué lindo que se haya podido lograr este desagravio. A pesar de las barbaridades que se ha cometido por los cristianos, son innumerables. Qué bien que esté el Santo Pontífice y por lo menos pueda ir él, a pesar de no poder caminar, estando en una silla de ruedas. No, Señor, voy a ir a pedir perdón en nombre de la Iglesia Católica. Hasta aquí, protagonistas. Vamos con Mundo Viral. Bueno, y a continuación vamos a ir con este siguiente video que muestra el dramático aumento de las temperaturas de la Tierra desde el año 1880. Así se está elevando la temperatura de manera dramática en el mundo. Bien, es momento de despedir este espacio de noticias internacionales. Gracias de corazón por haber estado con este espacio de noticias del mundo. Y ahora los invito nuevamente a que disfruten del podcast de RTP Mundo. Lo pueden descargar en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast y en la aplicación Podbean. Descárguensela y por favor escuchen el podcast de RTP Mundo. Lo mejor se sube ahí. Finalmente los voy a dejar con este video. Lo que hablábamos de la crisis en Argentina se ve reflejado en este video viral que lo hemos conseguido en TikTok y muestra los 13 ceros que ha tenido que renunciar a Argentina desde 1880 aproximadamente. Chao. ¿Qué significa cuando al billete de la Argentina se le quitaron 13 ceros y adivinar cuál será el próximo billete? Mira.
La historia comienza en 1881 con la creación del peso moneda nacional. Billetes de 50 centavos, 1 peso, 5, 10, 50 y 100 pesos. Pero ¿sabés qué ocurre acá? Comienza a tener inflación y se crea el billete de 500, de 1000, de 5000 y de 10.000 pesos. Esta moneda duró 88 años, se le quitan 2 ceros y en 1970 comienza a correr el peso ley 18188. Billetes de 1 peso, de 5, de 10, de 50 y de 100. Pero ¿sabés qué ocurre acá? Comienza a haber inflación y se crea el billete de 500, de 1000, de 5000, de 10.000, 50.000, 100.000, 500.000. ¿Y sabés que la Argentina tuvo el billete de 1.000.000 de pesos? Pero esta moneda duró tan solo 13 años y se le quitaron 4 ceros y se crea el peso argentino. Billete de 1 peso, de 5, de 10, de 50 y de 100. ¿Sabés qué ocurre acá? Y sí, comienza a haber nuevamente inflación. Billete de 500 pesos, de 1.000 pesos, de 5.000 pesos y de 10.000 pesos argentinos. Esta moneda duró tan solo 2 años, se le quitaron 3 ceros y comienza a correr el austral. Billetes de 1 peso, de 5, de 10, de 50 y de 100. No me digas qué pasó acá. La mejor amiga de la Argentina, la inflación. Se crea el billete de 500, de 1000, de 5000, de 10.000, de 50.000, de 100.000 y nuevamente el de 500.000 australes. Este billete duró tan solo 7 años, se le quitan 4 ceros y en 1992 comienza a correr el peso convertible hasta el 2002, que sin cambios de ceros, es decir, sin la quita, pero se cambia la moneda, comienza a correr el actual peso. El billete de 2 y de 5, que ya no los encontramos más, el de 10, el de 20, el de 50, el de 100, el de 200, el de 500 y el de 1.000 pesos. Y para vos, ¿cuál será el próximo billete de la Argentina?